Regresamos con la doctora María Olga Girán Cortés. Ella es experta en temas de derecho laboral y también pertenece a las cámaras, los gremios más importantes de Venezuela del sector industrial, lo cual le da una visión de excepción para describir lo que está ocurriendo en Venezuela. Usted destacaba hace ratico la importancia del diálogo. ¿Cree que podría ocurrir en algún momento una rectificación de estas relaciones entre el gobierno y el sector privado y que se va a dar cuenta en algún momento de que hay que cambiar esta situación que es insostenible? Yo creo que el gobierno lo tiene muy claro. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que hay dos visiones de país. Hay una visión de país que está orientada al logro y no entiende la otra visión de país que está orientada al poder. Entonces, ambos intereses se contraponen y no han logrado conciliarse. La empresa está orientada al logro, al resultado, indudablemente que es así, pero el gobierno no tiene esa misma óptica, está orientado es más a la presencia y a la fiscalización, al control y al poder. Yo no veo, lamentablemente, por ahora, no veo ninguna señal de acercamiento hacia la empresa privada. Por el contrario, hace pocos días el presidente anunció una nueva reforma de la Ley de Costos y Precios para incrementar las fiscalizaciones y los controles a las empresas. Todos sufrimos y yo creo que el mundo lo conoce y la gente que nos ve desde Miami, yo creo que es testigo de excepción en ese aspecto, de que estamos padeciendo una gravísima escasez de bienes de primerísima necesidad. Y pareciera que el gobierno piensa que esa escasez se combate con controles y esgrimiendo un argumento de guerra económica que inclusive en la ONU ya se cayó ese argumento de la guerra económica cuando se le exigió al ministro Menéndez que explicara en qué consistía la guerra económica y él dijo que era simplemente un tema de valor, de una óptica de valorización. Y no hay cifras que demuestren que hay una guerra económica por parte del empresariado. Un efecto retórico que se cayó por su propio peso. Exactamente, sí, el argumento del ministro Menéndez se cayó por su propio peso. Ahora, no pareciera que haya en el futuro cercano intenciones de rectificar, no porque el gobierno no entienda lo que está sucediendo, sino porque su finalidad es otra, no es una finalidad orientada al logro, a resultados y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Ahora, el gobierno, no solamente también el de Hugo Chávez, tiene un carrusel de enemigos que van girando y cambiando de turno. Le toca a los periodistas, le toca a la iglesia, le toca a los políticos. A la empresa ya como que le va a tocar otra vez, como acabas de decir, van a aumentar las fiscalizaciones. En un año electoral, entonces, ¿ustedes creen que podrían arreciar estos ataques contra la empresa o podría haber un quiebre definitivo y una intervención total de lo poco que queda por intervenir de la economía? ¿Qué prevén? ¿Cuál es el escenario más posible? Es tan difícil prever las cosas porque en toda sociedad hay un elemento fortuito que se llaman los imponderables, esas cosas que uno no puede medir y que suceden. No pareciera por los momentos que va a haber rectificación porque hay un tema ideológico que es muy fuerte, pero hay circunstancias que puede ser que cambien. Por ejemplo, es inminente que ya para Cuba el enemigo no es el imperialismo, sino al contrario va a ser su gran aliado. Yo me imagino que eso va a hacer que aquí la retórica cambie un poco, ya no se podrán referir al gobierno de los Estados Unidos como un gobierno enemigo, imperialista o agresor, si nuestro gran aliado que es Cuba y Raúl Castro están pues de tan buenas migas entre ellos. Así que creo que eso va a tener cierta influencia. Los inventarios están escaseando y hay sectores como sobre todo el sector salud, las medicinas, donde los inventarios escasamente podrán llegar a junio, hasta este mes o quizás hasta el mes de julio. Entonces, ¿qué va a pasar? Allí hay que hacer algo. Ciertamente al gobierno no le importa importar bienes de inmediato, pero eso no es tan de inmediato, puesto que hay que colocar las órdenes de compra, despachar y todo eso tiene un proceso que tarda por lo menos entre 90 y 120 días para que la mercancía esté aquí en puerto. Así que, ¿qué puede suceder? Bueno, a lo mejor el gobierno, compelido por la crisis y por las exigencias de la sociedad,
las marchas que ya se están viendo otra vez, los esfuerzos del Papa, la opinión pública internacional que ha cambiado, la presión de la OIT, la presión que ya hemos visto desde la ONU, que ya no cree el cuento de la guerra económica. De hecho, le dijo al ministro Menéndez que era una figura que había perecido en el año 1945, o sea, bastante anacrónica la figura de la guerra económica. Pudiera ser que la misma fuerza de las circunstancias force al gobierno a cambiar de rumbo. No lo veo de una manera inmediata, ni tampoco lo veo por la vía del diálogo, pero algún imponderable puede ser que suceda. Y mientras tanto, el sector industrial, ¿cómo sigue trabajando? ¿Se prevé más cierres, más presiones en los próximos meses? Sí, indudablemente que sí. Lamentablemente se han tratado de preservar las fuentes de trabajo porque, contrariamente a lo que se dice, el sector industrial entiende que es el único medio de sobrevivencia y de supervivencia de los trabajadores. Cerrar una empresa no es solamente cerrar la fuente de trabajo, es que por cada empleo directo que se cierra hay una familia de un promedio de 5 personas que queda en la calle y hay 3 empleos indirectos que también se cierran. Entonces, el efecto de progresión geométrica es monstruoso cuando se cierra una empresa. Y además está ocurriendo una especie de anarquía en algunas ciudades. Yo tengo reportes de ciudades donde quedan las cárceles. Como saben ustedes, en Venezuela las cárceles las manejan los presos, no el gobierno. Hay una figura que se llama PRAN, que es preso rematado, que no son los que controlan esto. Y estos presos están llamando a muchas empresas para pedirle que ingresen personal enviados por ellos. Es una ilustración simplemente de cómo se ha degradado hasta el extremo. Sí, ese fenómeno está sucediendo de una manera cotidiana, sobre todo en el estado Aragua. Desde la cárcel de Tocorón se llama a los gerentes de recursos humanos y se le exige una cuota de ingreso de más o menos entre 10 y 12 personas que deben ser ingresados en la empresa. ¿De 12 personas por empresa o hay un porcentaje? No, algunos sindicatos piden la cuota que el PRAN señale desde la cárcel, lo cual es bastante intimidante, aun cuando tenemos que decir de una manera responsable que esto no viene acompañado de una amenaza ni de una agresión, pero ya el hecho de que un PRAN tenga el teléfono celular del gerente de recursos humanos y lo llame para exigirle esta cuota, ya eso en sí misma es un acto violento porque atemoriza al gerente. Sin saber quiénes son esas personas que están ingresando. Ni qué tanto poder tienen. Es como traer el enemigo para que te maneje la casa. Es correcto. Es atemorizante, además que en el proceso de desinstitucionalización que ha sufrido el país y que tú señalabas, todos los órdenes están invertidos. En vez de estar los planes sin acceso comunicacional hacia las personas que están en la calle, pues más bien son quienes dirigen y controlan las comunicaciones. Es otro fenómeno más que se sumaría a esas denuncias de ustedes en la Organización Internacional del Trabajo contra el Estado venezolano, eventualmente. En estos momentos esa queja no se ha presentado. La queja es sobre todo por la imputación al sector privado de que es el culpable del desabastecimiento y la inflación y la falta de diálogo social. Y por parte de los trabajadores la violación a la libertad sindical. Son las dos quejas que en estos momentos están ante la OIT. Tal vez la presión internacional podría terminar propiciando cambios, ¿no? Ojalá, esperamos que así sea. Bueno, muchas gracias, María Olga, por esta compañía. Por tu invitación. Ha sido un diálogo bastante fructífero y provechoso para entender la situación de Venezuela. Como decía al comienzo, no siempre son buenas noticias, pero justamente por esconder la realidad no hace uno que esta cambie, todo lo contrario. Muchísimas gracias. Hemos conversado con la doctora María Olga Girán, experta en temas de derecho laboral, vinculada a gremios industriales en Venezuela, también conferencista y una persona que ha analizado para ustedes la situación de un sector crítico para entender a la Venezuela contemporánea. Muchas gracias a ustedes por recibirnos y será hasta una próxima oportunidad. Mi Twitter disponible para ustedes, @OmarLugo. Hasta pronto. Quality Engines, elestimulo.com presentó